Hola, hola. Aquí quedamos y partimos a Caleta Tolten. Comenzamos con tierra. Pero supongo yo que es un pedazo, porque al parecer que de Cochrane hacia allá empieza la región de Aysén, empieza toda la tierra. No estoy seguro, sí. No estoy seguro. Vamos a ver qué pasa. Ya. Nos llegó la tierra. Con cuidado, la bajada está bien pronunciada. Y el problema es que hay un poco de calamina y hay piedras sueltas. Pero hay que bajarla con cuidado. Oye, la laguna la mató. La que está aquí al lado. La mató. Voy a tratar de dar vuelta a la cámara. Miren. Miren eso. Tengo la duda si terminó ya todo lo que es pavimento o este es un pedazo. No estoy seguro, tengo que ver el mapa, que ahí lo tengo anotado. Ya. ¡Wow! Miren, me voy a parar ahí para mostrarles lo que tengo al lado. Ahí se paró Sergio, ¿no? Es que el color es impresionante. Miren. Espérenme un poquito. Miren. ¿Qué cosa? Ah, obvio. Botella y... ¿Qué es? ¿Qué estupidez más grande? Mira acá al otro lado. Miren. Lindo. Lindo el lugar. Vamos. Estaba reclamando Sergio porque hay unas cámaras y unos tarros y unas botellas botadas ahí en el agua. Entonces, yo no entiendo cómo mierda, por decirlo de esa forma más suave. La gente no entiende que el lugar que están cochinando es donde vive. Pero no hay caso. Aquí está refaloso. Y hay que irse con cuidado, porque la piedra es grande. Ojalá. Ya, les cuelgo. Les cuento que sigo por tierra y con ripio suelto. La verdad que es desagradable. Pero con una vista linda. Se fijan lo que quedó al lado derecho. Y pasan los autos soplados, eso es verdad. Así que hay que irse con cuidado y creo que todavía le falta sacarle un poco de aire a los neumáticos. Voy a revisar más allá porque yo le bajaría un poco a los dos. Puesto que todavía están duros. Me traen chato las piedras. Oye, espérate. Es que... Espérate un poquito que le quiero bajar un poco el neumático.
le soltó la carga a Sergio. Bueno, la verdad que no sé si estoy grabando o no, porque vengo concentrado en el camino y lleno de tierra. Miren qué lindo. Oh, necesito una ducha, le digo al tiro, porque vengo empolvado entero. Me ha tocado este camino con ripio, que ha sido complicado. Y aparte que es largo, son 107 kilómetros. Justamente el comentario que le hice en el audio anterior, que claro, terminaba el pavimento definitivamente. Si lo único que quiero es que no tengo problema que sea tierra, pero no ripio, porque el ripio te aburre, te cansa. La tierra no, la tierra de la moto anda bien en la tierra. Pero este ripio tengo que seguir la huella, porque si me salgo de la huella, ahí está el peligro. Que se me resbale la rueda. Tengo que tener cuidado con los autos que vienen de atrás soplados y los que aparecen de repente aquí adelante. Bueno, es típico los comentarios que siempre escuché de esta ruta. De todas maneras, el sacrificio vale la pena. Hay que ir con cuidado nomás y bueno, tratar de no caerse. Hasta el momento, gracias a Dios, vamos bien. Con ganas de llegar, sí, porque ya la tierra me tiene chato. La moto, la yeguita, así se llama la moto, yeguita. La yeguita anda impecable. Ya, cortamos un rodo. Aquí en este camino infernal todavía. Aquí donde hay que tener cuidado para no irse para la orilla. Vamos a llegar, no sé si de noche, pero vengo a un ritmo de 50, 60, no puedo más. Y además es arriesgarse a pegarse un refalón. Así que esta parte ha sido como la más desagradable de la carretera, la verdad, porque es largo y el camino no es que esté lleno de hoyo ni nada, lo que pasa es que tiene mucha tierra suelta. Y los autos te tiran para el lado y el tema es caer acá, al lado, en la berma. La berma está en bajada, entonces se te va la rueda trasera. Se ha ido mejorando un poquito. Están desapareciendo un poco las piedras, la gravilla. Mira, esta curva aquí está para refalarse. Ya. Voy metido entre medio de las montañas. Mira, ahí viene una. Aquí hay una subida jodida. Bueno, la idea es llegar a las catedrales de mármol. Y ya cada vez que avanzamos nos queda menos para la primera meta.
y ya me dio hambre. Hoy día está ideal para un asado. Un asadito con un buen vino y quizá un whiskacho también, qué cuestión. Y no uno, dos me tomaría. Miren, miren esta bajada. Wow. Aquí me tengo que cambiar, ¿ven? Y aquí donde está el peligro. Ah, miércoles, casi me rafalo. Sabes que le saqué un poco de aire a los neumáticos y se notó la diferencia. Así que hoy día, mañana en la mañana, lo que primero que voy a hacer es tomar la presión de los neumáticos y bajarlo. Ah, de aquí está rico, esta tierra está ideal. Uy, si fuera toda la carretera así, sería extraordinario. Miren que está rica la carretera. Es tierra, tierra, no gravilla, tierra. Ya, ahí les muestro más. Ya, encontramos una cabaña después de habernos comido 3 kilos de tierra. Estamos aquí con mi amigo en un restaurante y estamos viendo el mapa. Y aparte de ver el mapa, vamos a comer y lo estamos tomando un chao. Y de ahí nos vamos a tener que ir a bañar porque nos pegamos una enchularnos. Oye, las casas están pero llenas de tierra. Bueno, acabamos de terminar de comer esos platos que les mostré. Estábamos llenos de tierra, arrendamos una cabaña, nos fuimos a lavar la cara, solamente eso, las manos, y venimos a comer porque cierran a las 10. Así que nos esperaron, comimos tranquilos y ahora vamos a la cabaña a sacarnos la tierra, a dormir y a descansar. Y mañana se vienen las catedrales de mármol. Un abrazo, cuídense. Hola, hola, buen día. Estamos a 20 kilómetros de las catedrales de mármol, nos quedamos en un pueblito. Arrendamos esta cabaña, ya tenemos las motos cargadas, arreglamos el equipaje, le pegamos una manguereada porque veníamos como panadero. Y acá les voy a mostrar la cabaña, ¿no? Es una cabaña con su televisión, tiene estufa, tiene un dormitorio, su baño, otro dormitorio y ahí tiene la cocina. Está bien simpática, bien monona, bien cómoda. Y lo mejor de todo, que las motos quedan afuera. O sea, teníamos donde guardarlas y están tan seguras. Y queda a mano para bajar todas las maletas y el equipaje para poder cargar tranquilo. ¿Se fijan? Ya estamos a punto de salir. Nos quedan 24 kilómetros de tierra. Ahora todo para adelante es de tierra. Así que les voy contando más adelante. Un abrazo. Ya, amigos. Estamos saliendo de este pueblito, de ahí les doy el nombre, que ya estoy mareado con tantos pueblos. Tranquilo, comimos como les mostré en el video anterior anoche, bien. Yo pude descargar un poco material que tengo en la cámara, guardarlo y todo. Y ahora vamos a devolver las llaves de la cabaña y después vamos saliendo. Así que ahí les hablo porque aquí tenemos que devolver las llaves, creo. Sí. Donde estuvimos anoche
¿A dónde hay que devolverla? ¿Cómo? Ah, ya. I see you, I close my eyes and I see you. I feel you, I sense you're always there. Voy saliendo, Sergio. ¿Dónde está ahí? Hear you, your voice I hear so clearly. So near me, I see you everywhere. And my eyes are filled with tears as you strip me of all my fears. So I stand before you naked and as I am. You fill me with a love too great to understand. Am I dreaming or awake? It's just the same. And I'm crying tears of joy. I never cry for pain. I never cry for pain. Aquí va mi amigo. You ¿Qué va, en serio? heard me. I called your name and you heard me. You saw me, saw a broken man. Ya. You love me like no one Ya, else está el ever cruce. loved. Volvimos a tomar la carretera y volvimos a la tierra. 24 kilómetros a Puerto Río tranquilo. Ahí están las catedrales. Voy a irme despacio. Limpié la ropa, limpié la moto. Que ayer llegamos muy cochinos. Bueno, está claro que vamos a seguir un camino de tierra, pero por último andar un poquito más presentable. El camino está bueno, porque ¿para qué vamos a pedir más? No habiendo ripio, extraordinario. El ripio es el que te cansa. And I'm crying tears of joy. I never cry, crying tears of joy. I'm crying tears of joy. Crying tears of joy. Tears of joy. Crying tears of joy. I am crying tears of joy. Crying tears of joy. Here I stand before you naked and as I am. You fill me with a love too great to understand. Aquí estoy, me paré a apreciar el lago General Carrera. Miren qué lindo. Lo voy bordeando y tiene una... Es tremendo y grande, la verdad que es impresionante verlo acá. ¡Ájale! Miren esa parte donde vive esa gente. Es un paraíso. No, un paraíso. Miren. Aquí viene una linda camioneta. Y otra. Son 24 kilómetros, la verdad que voy despacio porque los quiero disfrutar. Estoy tratando de hacerle quite a los autos, a la tierra. Me costó harto limpiar anoche, así que no quiero nada, seguir
y voy grabando y disfrutando a concho, de verdad, a concho. Esta parte está preciosa. Acuérdense, antes de llegar a la Catedral de Mármol, Lago General Carrera, con estas vistas. Miren. Yo hago videos cortos de repente con el camino porque creo que a veces pueden aburrir. Bueno, excepto lugares lindos. Aquí dan ganas de mantener encendido el intercomunicador porque estoy grabando con la cámara del intercomunicador ahora. Lo que pasa es que la otra cámara, la Intac, ayer la reseteé, limpié un poco la tarjeta. Algo le hice porque no me prende la luz cuando está grabando, entonces ahí me pierdo. Así que llegando aquí a Caleta, a las catedrales de mármol, ahí va a tener un tiempito para ver si la puedo arreglar. ¿Se fijan? Miren. Aquí está abierto entero, miren. ¡Wow! No lo voy a apagar, lo voy a dejar. Yo creo que a ustedes les va a gustar ver esto. Miren qué belleza. Al lado del General Carrera. Y miren la casita que hay ahí. No le tengan temor. La cuesta Keulen no es ninguna cosa del otro mundo. Ninguna. Acuérdense que yo me comí un camino malo donde me caí, que fue yendo por Ensenada porque nos vinimos por la ruta se me olvidó el nombre ya. No pasé la primera barcaza, me vine por el otro lado. Después cuando haga los videos les voy a mostrar con mapas para que me entiendan, porque a mí me pasó, yo cuando andaba buscando información, claro, gente que había viajado hacía videos, pero se saltaba de una ciudad a otra, no cachaba para qué lado era, por dónde había que irse. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo quiero hacer es tratar de colocar toda la experiencia de este viaje en los videos para que cualquier persona que lo vea se dé cuenta que es lo que tiene que hacer y que no es ninguna cosa del otro mundo. Le estoy hablando hasta Puerto Tranquilo. No sé qué va a pasar de aquí a Cochrane, Villa O'Higgins. Ahí le hago le cierro el comentario. ¡Oh, qué lindo! ¿Vieron eso? Me trae recuerdo de la cordillera. ¿Se acuerdan que yo tengo una cabaña camino internacional a Pehuenche? Entonces, prácticamente toda mi vida me crié veraneando en cordillera con... ya, me acordé de mis viejos. Así que, vuelvo a repetirle, tomen la moto, junten plata, échenle encina y pum. Mira, ese tema de la plata también lo voy a conversar después. Lo que pasa es que la gente, bueno, uno trata de entenderlo, viven tan aislados, la parte turística es una parte importante para ellos, pero de repente se les pasa la mano. El otro día pasamos a Puerto Cisne, o sea, para que tengan una idea, en una picada, una cazuela nos costó 10.000 pesos, $10 más o menos para los amigos de afuera. Es caro. Ahora, no era un restaurante, ¿cachai? La encina no, la encina no la encuentro cara, 40, 50 pesos más, 30 pesos es entendible por la distancia que hay. El alojamiento no es barato,
O sea, no crean que porque se van a quedar en un pueblo. Nosotros anoche pagamos 25, 50.000 pesos por esa cabañita. 5, 70. Esa es la proporción. ¿Ah? No más rápido, no, bueno, excepto que vengan en una moto mucho más equipada, pero control de tracción, esas que andan solas. Ya, hablamos. Ahora sí me... Miren qué belleza. Al lado del General Carrera y miren la casita que hay ahí. Les cuento que Sergio había parado y estaba hablando con una caseta esa que está ahí, que el tipo estaba ofreciendo un tour de 2 horas y cuarto. La verdad que es más largo y van a otro lado, cobran 30.000. Entonces te quedan solamente 2 cupos y que... Pero yo quiero ir donde he visto siempre, donde están esos como kioscos. Y hay como 5 o 6 agencias. Porque hacer una más corta, pues andar 2 horas y media arriba del bote como que no me llama la atención. Además que los tipos se tiran, porque yo me di cuenta que, oiga, si no va a haber cupo. Le dije, bueno, voy a ir a mirar primero y si no hay cupo, no hay cupo nomás. Ustedes saben cómo funciona esto. Así que yo primero miro, después no llego y me tiro y me casco, porque estamos en tiempo de verano y los tipos se aprovechan, es mi humilde opinión. Así que ahora voy realmente donde está lo que yo he visto, es que una caleta y siempre he visto la misma. Estos gallos se ganan antes aquí en la entrada, dice... Bahía, estos son otros. Claro, si el cuento está acá. Miren, hay cabañas y hay cabañas. Puerto tranquilo. Claro, ahí están las embarcaciones. Ven, ahí hay varias embarcaciones, pero aquí hay un tipo muelle, que es lo que yo veo siempre. Y este es, claro. ¿Se fijan? Aquí está toda la gente. Espera. Entonces voy a dar una vuelta primero. Miren, bonito el pueblo. Ahí hay como un restaurante tipo caverna, bien simpático. Claro, y aquí todos miren esa como casa rodante media full track, no sé cómo le llaman esas cosas. Aquí todo gira en torno a las catedrales de mármol. Hay una Copec para echar benzina y nos vamos a estacionar acá y vamos a mirar y a cotizar como corresponde. No me gusta cuando me presionan. Yo quiero entrar aquí adentro. Jefe, ¿se puede estacionar ahí? ¿Todo? ¿Cómo? Que queda muy lejos. No vengo a mirar. Ya. Ok. Sí, no, pero para que salga tranquilo ahí. Sergio. Ya, aquí quede bien. ¿El tour qué?
pero ese es el más completo y el otro el más corto. Sí, hay agencias que lo tienen. Nosotros estamos tomando Para el full. Ah, ya. Está ofreciendo el mismo que te ofrecieron allá, que lo puede dejar en 25. Estamos de acuerdo, si hay más cortos, pero eso lo vamos a ver adentro. Vamos a ver. Ya, amigo, lo vamos a ver. Aquí tenéis que negociar y recatear. Y no te entregué al tiro porque te quieren amarrar. Ya, le hablo de ahí. Solamente tienes el full. el full power. El otro, ¿cómo le llaman a uno que es más corto? El de hora y media, el simple, ¿Y ese sale cuánto? 20.000 por persona. Ah, ya, pero eso no tienes. Mira, ahí están las dos diferencias. Ah, ya. Medio full, ¿por qué no lo hacen? Mire cómo está el largo. No, me van a pillar un día mejor para ahí. Ni una gota de viento. El full es que van a otra. Vamos a la escala de Puerto Sánchez, que es una isla de mar. Y esa tiene. Y esa. Hay unos barcos también que están en calle. Mire, pase para el que noche, ¿dónde es? Si quiere verlo. Estoy fumando, por eso. Sí, pase, esa isla de ahí, esa isla completa es de mármol. Y ahorita estamos por la isla en Suizo. Por el lado atrás están las cavernas de mármol. Puerto Sánchez, porque están mirando Puerto Sánchez. Ah, ya. Y las otras que. Las están acá. Ah, ya. Estamos ahí. Hacemos ese recorrido y pasamos por acá. Ya. 25 le podemos cobrar. Ya. 20 va a pagar por el otro. No, si está claro, si el tema no es la plata, el tema es lo que demora, porque como vamos viajando, ¿A dónde van? aquí, aquí, Bueno, les digo enseguida que en Cochrane, antes de llegar a Cochrane, porque en la otra hay un corte de camino que de la 1 a las 4 de la tarde. Mira. Mira, eso es lo que sale aquí. No. ¿cuánto hay de aquí a Cochrane? En moto, 2 horas y media. Igual, lo mismo que en vehículo, 2 horas y media. ¿Eh? El lunes 19 de febrero al viernes 23 de febrero, de 1 a 16. Uno dice, ya, voy a ver, a hablar con mi amigo, vamos a... Ya, ok. Hola, ¿vos para algún tour? ¿A qué hora sale? Salimos justo a la hora. Ahora, en 10 minutitos más. Para que se suba con Entonces, hay un corte de carretera, ¿no? De 1 a 4 de la tarde. Hola. Hola, ¿alguna información? ¿Alguna consulta? No, ¿cuál tienes tú? ¿El corto, el largo, el Tengo viejo? El full. ¿Y ese sale? ¿A qué hora o cuánto sale? ¿A qué hora y cuánto sale? Sale a la 1 y cuesta 30 por persona. A las 1 y 30 por persona. Sí. ¿Cuándo quieren salir? Es que eso lo estamos viendo porque vamos viajando y pasa que se demora como 2 horas y Sí, 2 cuarto. horas y media. ¿Y 2 ahora? horas 10, entre 2 horas 10. ¿Puedo pegar un ticket? O sea, hay el tour corto, pero nosotros no lo tenemos por ahora. Solo full. ¿Se puede? Es de otra agencia, eso no es la mía. ¿Puedo pegar esto? ¿O solamente a los que compran? O sea, pero recepciones, o sea. Vamos. Oye, ¿qué es lo que te iba a decir yo? Ese va a unas que son grandes, que no son menos conocidas, no sé cómo se llaman. Sí, mire, acá tengo el mapa, se puede como entender un poquito mejor. Ya. ¿Y el amigo? No, dime a mí no me sí. Ah, ¿usted es el que manda? No, yo no mando, mandamos los dos, pero... Ya. Ya, mire, aquí están los dos recorridos. Ya. ¿Ya? El full, que es el que tenemos la una, cruza Puerto Sánchez. En este sector es donde están las como cavernas más distintas, aprox 1 kilómetro de cavernas, que claro, son distintas a las que uno ve en el simple, que es como el plus al final. Que uno tiene estas cavernas más grandes donde los botes ingresan y todo. Y tiene igual, bueno, esta parte histórica, embarcaciones históricas, pasan por un conjunto de islas y después se va al santuario, que es como ya la parte más icónica.
Ah, ya, es la vuelta completa. Claro, esta es la vuelta completa. Esa es como la... Oye, ¿y lo que andamos en moto, dónde dejamos las motos? ¿Hay que dejarlas ahí, no? En el estacionamiento, y si no, igual se las podemos guardar como donde un conocido de mi jefe que tiene allá un local. Pues podríamos preguntar si es que se suman al de nosotros de la una. Ya, lo voy a ver y... Sí, no hay problema. Bueno, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. La verdad que dura 2 horas y cuarto, pero yo creo que vale la pena porque al final nos cobran por el sencillo como 20 y el largo 25. Las motos quedan acá, así que estoy esperando a Sergio y yo creo que lo vamos a hacer. Y vamos a tomar el tour largo que nos va a llevar a las catedrales de Mármol y otras que están, y unos barcos encallados, abandonados que hay. Así que Les voy a contar que pregunté dónde había baño y un muchacho al frente me dice, no, por acá no hay, pero mire, vaya al restaurante y dígale que lo mandó don Raúl y le van a pasar baño al tiro. Llegué y dije, vengo de parte de Raúl, pase, me dijo. Aquí nos estamos embarcando. Estamos llegando al punto donde ya vamos a subir. Hay un letrero que dice se otorga permiso de aquí están los pasajeros que van conmigo. Vamos a generar carrera. Sí, vamos a ver qué tal cruzar el oro. bueno, al final tomamos el tour y vamos saliendo. Ahí está Sergio arriba. Oye, no, porque vamos aquí. Pero igual te quema, aunque no haya sol. Cuidado, espera. Va a pegar el tirón. Ya empezamos con problemas. Ahí está, listo. Que les vaya bien. Gracias. De alto impacto Colombia. Hola, hola, yo me llamo Cristian. Hola, Jimena. Nos va a tocar a todos aquí esta vuelta. Sí. ¿Ah? ¿De dónde vienen? De Talca. Talca. Sí, ¿y ustedes? Santiago. Tripulante y guía de la embarcación del día de hoy. Acá nuestro patrón José experto. Le voy a explicar un poco lo que es la charla de seguridad, que sería no sacarse el chalequito en ningún momento de la embarcación, evitar tener la manita afuera cuando lleguemos al sector de cavernas, también pararse cuando se les indique, para que no se golpeen la cabeza igual, y cuando vayan a sacar fotos con su cámara, celular, etcétera, que sea dentro de la embarcación, porque si llegara a caer algún aparato al lago, no vamos a ser responsables nosotros, evidentemente. Y si van a sacarse fotitos me piden ayuda y yo los ayudo, obviamente. Ahora vamos a tener un tramo cortito de 15 minutos a lo que nos boten en calle. Y eso, espero disfruten el con nosotros. ¿Tú vas a explicar algo por allá o no? ¿Tú vas a explicar algunas cosas por allá? Sí, ¿Vas a hablar? por supuesto. Ah, ya, que de ahí te voy a pasar un micrófono. A la producción. Ya, no, Vamos a ir todos. ya nos fuimos. It's playing with your hair. I'm watching it painting circles in the air. You're smiling at me like only you could do. Like a perfect dream, and that dream is you. The sun is lighting up your face. We stayed up all night and listened to the rain. Music kept on playing like a drum. Lo ocupaba la empresa minera que está ahí al frente, ¿Y qué sacaban ahí? Puerto Sánchez.
sacaban zinc, cobre, plomo y un poco de oro, Ya. pero muy poco. Pero la bodega que está allá de Puerto Sánchez era la que ocupaba estos botes, y Puerto Cristal igual. Porque Puerto Cristal era un pueblito que está un poco más allá, que solo se puede llegar por lago. Y por eso ocupaban el remolcador igual, para sacar a los enfermos, a los accidentados y todo eso, porque antes aquí no había carretera austral. La carretera austral se hizo en 1972 y se terminó en 1992. 20 años se demoraron en terminarla, y antes ocupaban solamente el Don Jorge, que es el remolcador, el más chiquitito. Y se demoraban alrededor de ahí 15 días en llegar a los puertos más cercanos como Puerto Ibáñez, de Chico. Se demoraban harto en llegar a un puerto. De ahí también iban a buscar suministros para el pueblo, sobre todo para Cristal, ya que Cristal solo podía llegar por el lago. La cruzada para Cristal es bastante fea igual, porque ahí está como en un callejón, por así decirlo, el lago, y ahí el viento entra demasiado fuerte sobre todo. Cristal es un sector, es como un pueblito, de hecho ahí habitaban 1800 personas, casi 2000, y ahora habita una persona. Compró un privado, Papá, ¿qué se cayó? compró el pueblo. Papá, ¿qué se cayó? Bueno, esa es más o menos la historia de estos barcos que están acá en Callao. listening. I know that she's the one. I wanna spend the day, make love 1,000 ways and more to show. Baby, every time we're kissing, I know it is forbidden, but I can't stop. No, I can't stop. Your body's on my body. I know you really got me, 'cause I can't stop. No, I can't stop. Even if I'm trying, I could never go. Es una isla y que tiene dueños, que son como 4 los dueños. Ahí estamos. Soltamos la moto un rato. Estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Can't stop, can't stop now. Ay, ay, ay. Ah, mierda. Miren. Stay up all night and listen to the rain. Music kept on playing. Ay, 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 quizás cuántos millones de kilos hay arriba acá, yo no. No me gustó nada mucho esta cosa. Wow. Miren, la cagó. Oh. Tóquenme el mármol porque recuerda a las personas. La cagó. Ay. Miren, estamos dentro de esta cueva, pero la verdad que no me gusta nada mucho, pues. Ya está bonito, vamos, vamos, vamos. Eso fue todo. Está bonito. Vamos saliendo, no estaba nada muy tranquilo allá adentro. Pues miren. Miren por allá. Me encantó. Aquí vamos a entrar a otra cabaña.
esto, yo no sé si es bote va a pasar aquí. Esta caverna se llama la Gemela, porque no lo sabía. Las gemelas, o las mellizas. Porque una es similar a la otra. Se llama las gemelas, las dos cavernas. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora ya no se puede. De hecho, ahora el nivel del agua subió bastante porque antes esto se veía harto. Y ahora subió caleta el nivel del agua. Porque ahora se refiere que está tapada. Ya estábamos los caras hasta que terminamos la Ay, ay, ay. Uy. Qué diablo. Oh, la canta. Este es el túnel, La trucha lo exportaron. túnel blanco. Este es el túnel. Igual aquí aparecen de tocar el mármol porque después no lo van a tocar más. Una cadera que ya está Ahí vamos saliendo.
Bueno amigos, les cuento. Hicimos el tour de las catedrales de mármol y todo. Bonito, nada que hacer, vale la pena. Lo que sí tienen que tener cuidado porque cuando vienen le hablan de un tour corto y uno largo. El corto vale 20, el largo vale 30, pero lo dejan en 25. Así que tienen que negociarlo. Y entre 20 y 25 preferible hacer el de 25. Se nos pasó la tarde, está con cara de lluvia, no sé si va a llover. Nos encontramos con los amigos motoqueros que pasamos la barcaza de Hornopirén, arrendaron una cabaña. La verdad que nos quedan 108 kilómetros a la ciudad más que siguiente, que es Cochrane, que la vamos a pensar porque ya es medio tarde y no queremos llegar de noche de nuevo, como ayer que nos comimos todo el día. Así que vamos a echar un vistazo a ver si encontramos alojamiento acá. Esta parte es súper entretenida, hay harto movimiento por un tema de que es muy turístico, anda mucho gringo, mucho extranjero. Y lo que vamos a hacer ahora es dar una vuelta a ver si encontramos alguna cabaña o algo donde nos quedarnos que no nos cueste tan caro también, porque el problema es que como es tan turístico, posiblemente nos vayan a cobrar un ojo de la cara. Vamos a buscar a dónde quedarnos. Vamos a echar una mirada primero, porque la verdad que ya como se lo hizo tarde para pegarnos el pique, pues son 108 kilómetros, ahí nos vamos a demorar 2 horas mínimo, y más. Así salimos mañana. Creo que son de Talca. Pero llegaron los de Tucapel primero, weón. Bueno, les cuento, al final nos vamos a quedar acá, en Puerto Tranquila, porque la verdad que ya es tarde como les contaba y aparte de eso se está colocando más, yo creo que va a llover. Así que nos vamos a acomodar y entramos tranquilos. A acomodarnos. Me está llamando un amigo. Mira, ahí están las motos de unos argentinos, unos amigos también, están alojados acá. Aquí están los amigos que los pillamos en Hornopirén, papá e hijo, y el otro se llama Eduardo. Saludan a la cámara. Y acá estamos en un restaurante que se ve bonito. Se llama Restaurante Turístico Pía. Está casi al frente, al lado de la Copec, acá en Puerto Tranquilo. Se te queda todo cubierto, weón. Solo encima, espectacularmente mal. Amigos, seguimos al sur. Dirección Calita Tolten.